Un manuscrito ilustrado o iluminado es el que el texto está complementado con la adición de decoración, tal como letras capitales, decorados, bordes y miniaturas. El concepto abarca cualquier manuscrito con ilustraciones o decoración de las tradiciones occidentales e islámicas. En la definición más estricta del término, un manuscrito ilustrado es únicamente aquel que ha sido decorado con oro o plata. Los manuscritos ilustrados más antiguos que aún perduran son del periodo del 400 al 600 después de Cristo, elaborados principalmente en Irlanda, Italia, España y otros lugares de Europa. La importancia de estas obras no solo está en su valor artístico e histórico, sino también en el mantenimiento del complicado alfabetismo medieval. De no haber sido por los escritos de la antigüedad tardía, el contenido entero heredado de la literatura occidental de Grecia y Roma habría desaparecido. La mayoría de los manuscritos sobrevivientes son de la Edad Media. Hay muchos ilustrados que sobrevivieron en el Renacimiento del siglo XV y un número muy limitado de la Antigüedad tardía. La mayoría de estos manuscritos son de carácter religioso. A partir del siglo XIII fueron incrementándose los textos ilustrados. Algunos fragmentos de manuscritos perdunaron en papiro. La mayoría de los manuscritos medievales fueron escritos sobre pergamino. A principios de la Baja Edad Media, los manuscritos empezaron a ser elaborados en papel. Los primeros libros impresos fueron a veces confeccionados dejando espacios para miniaturas o letras capitales decoradas o decoración en el margen. Pero la decoración con la imprenta contribuyó al rápido declive de la ilustración. Los manuscritos ilustrados continuaron produciéndose a principios del siglo XVI, pero en cantidades mucho más reducidas, sobre todo para los más pudientes. Los manuscritos son los textos sobrevivientes de la Edad Media, son también los mejores ejemplares de pintura y los mejores preservados. De hecho, en muchos lugares y por mucho tiempo fueron los únicos ejemplos de pintura que perduran. La ilustración fue un complejo y frecuente costoso proceso, reservado para libros especiales, como las Biblias de altar. La gente rica a menudo tenía libros de horas ilustrados que contenían plegarias apropiadas para distintos momentos del día litúrgico. A principios de la Edad Media, la mayoría de los libros eran elaborados en monasterios, para uso propio o para regalo. Sin embargo, el comercio de los textos comenzó a crecer con las grandes ciudades, y a finales del siglo XIV había una industria que producía estos manuscritos con detalles de la heráldica del comprador. Hacia final de este periodo, muchos de los manuscritos ilustrados eran pintados por mujeres, principalmente en París. En la elaboración de un manuscrito ilustrado, el texto solía ser escrito primero. Las hojas de pergamino eran cortadas en el tamaño que el autor consideraba apropiado. Después de la configuración general de la página, era marcado tenuamente con una varilla puntiaguda, y el amanuense comenzaba a trabajar con tinta y una pluma o plumín. La caligrafía dependió siempre de los gustos y costumbres locales. En el primer milenio, la mayoría fueron evangelios. El periodo románico vio la creación de Biblias, muchas. Algunos libros de salmos también fueron profusamente ornamentados en el periodo gótico. Finalmente, el libro de las horas, el libro devoto personal de los más adinerados, fueron ilustrados en el periodo gótico. El mundo bizantino también produjo manuscritos en este estilo, versiones que se expandieron a regiones orientales, cristianas y ortodoxas. En el periodo gótico, la gente rica
comenzó a promover sus propias bibliotecas. Felipe II de Borgoña, duque de Borgoña, tenía una biblioteca personal la más grande de su época, en el siglo XV. Se estima que poseía alrededor de 600 manuscritos ilustrados, mientras que solo la mayoría de los ricos tenían solo varias docenas. Cuando el texto estaba completo, el ilustrador ponía los planos, los diseños. Queda entonces trazado o dibujado en la piel con la ayuda de alfileres u otras marcas. En la Edad Media, los manuscritos tendían a ser libros con numerosas ilustraciones o manuscritos para estudiosos, con la mayor parte de sus iniciales decoradas. Esta tendencia intensificada en el periodo gótico, cuando la mayoría de los manuscritos tenían al menos algunas decoraciones y una proporción mucho más grande de imágenes en algún tipo. Los libros del periodo gótico en particular tenían muchos bordes elaborados y decorados. Una página gótica debe contener importantes zonas y tipos de decoración, una miniatura en el enmarcado y una inicial historiada, comenzando un pasaje del texto, con un fino enmarcado. A menudo, distintos artistas trabajaron parte de la decoración de un mismo libro. La paleta del artista medieval era sorprendente amplia. Utilizaba para el rojo, cinabrio o vermellón, minio y colores hechos a base de insectos, como la cochinilla. El amarillo lo conseguían a base de plantas, como el azafrán. El verde era a base compuesto de plantas, como las bayas de frángula, compuestos de cobre y malaquita. El azul marino estaba hecho de mineral, lapislázuli o azurita, y a base de plantas tales como añil. El blanco era plomo y tiza. El negro era hollín, carbón vegetal, huesos o marfil quemados. El dorado, con oro, láminas muy finas o pulverizado y esparcido en goma arábiga o huevo. Con ello, los artistas lograban estas maravillas.